Buenas tardes, mis queridos hermanos, muchas bendiciones en esta maravillosa tarde que el Señor nos regala. Hoy estamos aquí, como siempre, compartiendo una palabra de Dios, siempre una enseñanza que el Señor nos deja a través de su palabra. Hoy he querido traerle una palabra que se encuentra en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, y es referente a el paralítico de Betesda. Y dice que este paralítico llevaba 38 años ahí esperando poder ser movido o que alguien lo moviera para entrar en la fuente donde decía que descendía un ángel y las aguas eran movidas y agitadas y se recibía la sanación. Pero entonces Jesús le dijo al paralítico: toma tu lecho y anda, levántate. Está aquí en Juan 5:8. Dice: y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Aquí vengo a referirme a qué cosa. Cómo las buenas obras, las personas a veces quieren destruirla y destruir con ella a las personas que hacen las buenas obras. Jesús sanó a una persona, como tantos que sanó en esa época, y muchos de ellos fueron sanados en el día de reposo. Que esto para los judíos era una gran violación. Pero qué más fácil era guardar ese día de reposo o sanar un enfermo. El Señor dijo: yo he venido por los enfermos, no por los sanos. Y no solamente hablaba de las partes físicas del ser humano, sino de la parte espiritual. Y todas estas cosas que tenían muchas de las personas eran demonios, eran espíritus malignos que estaban dentro de estos seres humanos y los tenían presos, los tenían agobiados en ceguera, en sordera, en enmudecimiento, en parálisis. Entonces los judíos, dice en el versículo 16, dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces, a veces el ser humano quiere destruir las obras buenas, y así es el diablo. El diablo trata de envenenar la mente del ser humano y hacerle creer a otras personas de que lo que ha hecho una persona por otra no vale nada, no vale absolutamente nada, y ponerla en contra de esas personas. Y así eran los judíos en aquella época, donde ellos se regían por la ley. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya después de que Jesús vino a nuestras vidas, después que el Señor, que Dios Todopoderoso mandó a su Hijo unigénito para que todo el que creyera en Él no se perdiera y tuviera vida eterna, nosotros entramos en una nueva dispensación, que es la dispensación de la gracia. Y las cosas que nosotros obtenemos en nuestras vidas, lo obtenemos por gracia, porque el Señor llevó todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, y ahí con su sangre, porque tenía que haber para perdón del pecado derramamiento de sangre, ahí llevó todas nuestras culpas y todas nuestras faltas, nuestros pecados. Entonces, la enseñanza que yo quiero dejarte con esto hoy es que miremos las obras buenas que las personas hacen por uno y cómo nosotros podemos ser imitadores de aquel
que murió en la cruz por nosotros, de aquel que murió por nosotros y que nos ha traído tantas bendiciones y tanta libertad. Que no dejemos que el enemigo envenene nuestra mente y no nos haga quejarnos tanto como lo hacía el pueblo de Israel. Porque Dios ha sido muy benevolente y muy misericordioso desde la antigüedad, desde la creación del mundo, en las tantas dispensaciones que permitió que hubiesen desde el jardín del Edén, desde el primer hombre, cuando hubo el primer pecado y cuando hubo el primer derramamiento de sangre, en la dispensación de la inocencia, hasta ahora que estamos en la dispensación de la gracia. Entonces Dios le permitió al pueblo interactuar, crear sus propios gobiernos y todas esas cosas para ver cómo se desarrollaba, siempre y cuando Él fuera el principal objetivo de la humanidad. Siempre que pusieran a Dios como primer lugar en todo. Y así sucesivamente se fue desarrollando la humanidad hasta que Dios elige un pueblo y elige al pueblo de Israel, su pueblo escogido. Pero también ve que el pueblo se va apartando del pecado, se va apartando de sus caminos y va entrando cada día más en pecado y en pecado. Y entonces es cuando el Señor decide traernos un Salvador. Esa simiente de la cual se habla en el libro de Génesis, que saldría del vientre de una mujer, nos trajo. ¿Para qué? Para que el perdón de los pecados fuera entregado en esa cruz con el precio de sangre de su unigénito Hijo. Entonces, hermanos, no importa a veces el tiempo que estemos atravesando una situación, no importa el tiempo que estemos atravesando una tribulación, simplemente debemos de creer, de tener fe de que el Señor está siempre con nosotros. Saber de que toda situación, toda tribulación, todo proceso es transitorio y que el Señor siempre va a estar con nosotros. Que todo proceso es circunstancial y que el Señor siempre va a estar con nosotros, ayudándonos a salir victoriosos de cada proceso, como sucedió con este hombre que llevaba 38 años paralíticos y esperando hasta que llegó su milagro, y ese milagro es Cristo Jesús. Por eso hoy te digo, hermano, pon toda tu mente, pon todo tu corazón, todos tus ojos en el cielo. Ponlo en nuestro Señor Jesucristo, que es el único que abre los caminos, el único que trae libertad y luz a nuestras vidas. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy difíciles. De eso creo que vamos a hablar en otro momento, del capítulo de Mateo 24, donde se están viendo todos estos cumplimientos de estas profecías de la Biblia en estos momentos en diferentes partes del mundo, y por la cual nosotros debemos estar apercibidos y orar incesantemente por todas estas situaciones que están pasando. Espero que esta enseñanza te haya traído a memoria de que debemos de cuidar a aquel que ha hecho la buena obra en nosotros, aquel que nos ha dado bendiciones abundantes y que nos dará cada día un nuevo despertar, un nuevo respirar, que ese es nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y nos vemos próximamente para seguir hablando de la palabra de Dios. Bendiciones.